tarea no era visible, ahora sí es visible. Ok, Sí, aparece. Ok. sí, aunque creo que si uno le daba clic a lo que decía tarea, se abría, pero no probé. Es que como la primera vez que utilizo Block Neon, no sé si la configuración que utilizo es la configuración que les facilita a ustedes y que pueden bajar la cosa y que pueden subir la cosa. Es que como necesito alguien que haga el experimento. Yo puso entregas ilimitados, o creo, o fue mi intención, pero que se califica la última. Entonces, si pone algo y luego se le ocurre que había un error o que se le faltó una pregunta o algo, pues simplemente carga el nuevo y el sistema me dice cuál es el más reciente, ¿sí? Entonces, ojalá no tengan problemas en la entrega. Ok. Bueno, ya voy a descargar mi computador. Hasta ahora nadie me ha pedido horas de atención presenciales, pero digamos, todos los miércoles en la hora de atención voy a estar, pero también si quieren una cita presencial se puede organizar en otro horario, solo que pues yo veo que algunos van al campus y algunos no. Entonces, pues lo que sea más cómodo para ustedes lo hacemos así. A veces para mí es más fácil, uy, no sé, es que tengo como cara tenebroso de ventana atrás, ok. Para mí a veces es más fácil explicar cuando tengo la persona enfrente, porque también es más fácil dibujar, mostrar, como hacer pantomimas y eso. Pero también por Teams se pueden preguntar. Yo creo que pues la tarea tiene una pregunta que es un poco malvada. Es un poco de reto para ver cómo van a organizarse con triángulos y geometría. Pero inténtalo lo mejor que posible, porque sí es posible. Y hecho es algo que un software de fotogrametría haría automáticamente sabiendo como el ángulo del avión, pero recuerde que detrás de cualquier software hay una persona que tenía que programar el software para que sirviera y la forma de hacerlo obviamente es poder hacer la matemática y luego programar, cosa que la persona pone su ángulo y sale la respuesta. Pero yo quiero que ustedes salgan ya con la capacidad, de hecho, de hacer sus propios programas si necesitan. Hay mucha que se desarrolla ahora en el tema de machine learning y otros algoritmos automáticos de procesamiento, pero si ustedes entienden lo básico, pueden hasta contribuir a este campo de estudio porque saben cómo funcionan las cosas. ¿Okay? Yo creo que cualquier persona puede aprender a utilizar cosas como ArcGIS o como Geomática, pero la pregunta es si necesitamos actualizar ese software, si necesitamos algo mejor, si necesitamos otra idea de algoritmos, poder hacer eso, eso sí es una capacidad deseable para cualquier empleador. Y eso, de hecho, hay algunas personas que hacen cosas así de programación para empresas porque necesita gente que pueda hacer eso. Entonces, por eso a veces hacemos cosas como muy mecánicamente, muy manualmente. Cuando uno dice, sí, pero es que el software lo hace, pues la idea es aprender qué hay detrás de eso. Okay. Un ejemplo, alguien hizo su tesis conmigo el año pasado, creando algoritmos para hacer clasificaciones automáticas con diferentes posibles formas de clasificar objetos. Y fue chévere porque hizo como varios scripts de Python para decir como, digamos, si yo tengo una clase al lado de otro, un píxel al lado de otro, la clasificación de ese píxel, ¿cuál es más probable que sea como el vecino aquí o el vecino allá? O el promedio de los vecinos alrededor, o sea, entonces diferentes algoritmos. Y esa es una dirección importante de dónde van los estudios de sensores hoy en día. Aparte de las aplicaciones, también el desarrollo de algoritmos. Entonces, para los que quieren ese tipo de cosas, que les gusta programar, hay mucho campo para eso. O sea, uno puede tener ideas interesantes y investigaciones interesantes. Entonces, intenta ese problema en la tarea. Yo puse ya la presentación, o yo creo que sí, sobre, y que no lo hablamos, pero es básicamente un repaso de la óptica de lentes, que yo estoy asumiendo que ustedes ya saben, pero yo puse lo que hay ahí. Y lo que es interesante es
unas cosas que cuando yo tengo luz pasando por la atmósfera, hay efectos de desviación de ondas, de refracción, de dispersión, de reflectancia que crean cosas interesantes. Y yo les doy ese ejemplo. Déjame compartir pantalla. Aquí. Yo creo que ustedes todos han visto algo así, ¿cierto? Es como cuando comparto con pantalla, me quita la pantalla. Okay. ¿Ya pueden ver claramente el camión? Sí. Okay. Y pueden ver lo que está pasando aquí. Es un barco normal. Esta cosa que está encima del barco es otro barco, pero del revés. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Alguien quiere decir? ¿Se reflejó tal vez? Sí, ahí como parece un reflejo, pero ¿un reflejo en qué? Sí, mira el camión, por ejemplo. ¿Por qué hay reflejo? Ya hablamos de reflexiones especulares, donde yo tengo una superficie muy, muy, muy lisa, como mi celular, donde llega la luz y se va y básicamente puedo formar una imagen mirándola. Y luego hay reflexiones difusas, donde pues se ve, entonces hay reflexión, pero no puedo ver ni en imagen ni en puntos brillantes. Entonces, que como la luz llega y va a toda dirección, ¿sí? Ese asfalto es muy rugoso. Si yo miro un pedazo de, de asfalto, yo no lo veo mi cara ni nada, no es reflectante. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué yo veo la reflexión del camión? Ese es otro efecto, ¿cierto? ¿Alguien recuerda qué es la causa de un mirage? ¿Dónde lo han visto? ¿Lo han visto? ¿En la vida real? Sí, eso es cuando está muy caliente, ¿o no? Sí, es muy caliente y pasa eso. Entonces, ¿cuál es lo que pasa en un día caliente que produce eso? Y si es como un día normal, nublado, fresquito, no pasa. Porque la rugosidad no cambia, es que la carretera es la carretera. Y si yo me retrocedo un poco y viene el camión, la parte reflectante se mueve hacia mí también, entonces tampoco es que hay un pedazo de superficie especial, es así. Y parece agua, porque normalmente nuestros cerebros dicen, mira, es que si yo veo algo en una superficie que refleja, eso es agua. Es una interpretación que tenemos. Entonces, para mí, la carretera parece mojada. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Es una reflexión de verdad? ¿O estamos ya muy cansados para pensar? ¿O no quieren ofrecer? Profe, Dime. creo que pues al estar tan caliente, también calienta el aire y hace que Ok. varíe su densidad. Ah, bueno, excelente. ¿Y el efecto de variar la densidad del aire, qué efecto tiene sobre la luz? Mm, Haría que se refracte, ¿no? Sí. Entonces, la ley de Snell me lo dice. Si yo paso de un medio más denso que otro medio a un medio menos denso, yo voy a tener una desviación, una refracción. Y llega a cierto punto donde normalmente, digamos, ustedes han visto ese efecto donde si estoy caminando en agua, parece torcida mi pierna, porque la luz que llega a mis ojos desde ahí está desviado y mi ojo siempre lo interpreta como algo directamente enfrente, ¿sí? Si yo veo, por ejemplo, un espejo sencillo donde me miro en el espejo, parece que mi imagen es como el doble de distancia atrás, o sea que la misma distancia entre yo y el espejo y mi reflexión parece igual. Mi ojo siempre interpreta una línea recta
entre cualquier efecto y mi ojo y por una distancia que depende de la pista de la luz. Entonces, si la luz rebota 1000 veces y llega a mi ojo, yo voy a ver una imagen mía muy distante, ¿sí? Pero lo veo enfrente de donde estoy mirando. En este caso, tenemos, si yo tengo aire caliente cerca de la Tierra y más arriba yo tengo aire más fría, podemos hacer una simplificación de 2 capas nomás. Okay. Aire caliente, aire fría. Primero, ¿cuál es más densa? Ustedes me lo dijeron, eso es menos densa. ¿Sí? Okay. Y lo que pasa es que yo tengo un camión y yo estoy aquí mirando. Okay. La luz que viene, pues, inicialmente del sol y rebota sobre ese camión, viene en todas las direcciones, ¿sí? Yo puedo ver el camión directo enfrente de mí, entonces esa es la parte que veo aquí, ¿sí? Yo veo directamente la luz que fue reflejada por el camión enfrente mío, pero además que eso manda luz en todas las direcciones. Si el aire aquí es muy caliente, ¿dónde va a desviar esa onda de luz cuando llega al borde entre el aire fría y aire caliente? Aquí el normal. ¿Va hacia el normal o a dirección contraria? La respuesta en la siguiente página. ¿Dónde va la luz? ¿Se va a acercar más así o se va a acercar más así? ¿Qué piensan? La segunda. ¿Se desvía hacia el normal así? ¿Se va hacia abajo? Sí. ¿Okay? ¿Todos de acuerdo? Hacia donde hay menos densidad, ¿no? O sea, sí, hacia abajo hay menos Que sería densidad. el aire caliente, ¿no? El aire caliente es menos denso. Sí. Entonces la pregunta es, cuando yo tengo luz, ¿por qué la desviación? Esta cosa es, Snell, ¿por qué la luz se desvía exactamente? Porque cambia velocidad en el medio. Ok. ¿Y dónde va la luz más rápida? En el medio con n más bajo. Pero bueno, en este caso eso se puede asociar con la densidad. Esta, ¿sí? La caliente. Entonces yo paso una luz de un medio más denso a una menos denso, Va más rápido la luz. va más rápida la luz. Entonces la pregunta es si se desvía hacia abajo aquí o si se desvía hacia arriba aquí. ¿Recuerden? No, mentira, hacia arriba, porque el ángulo es menor. Hacia arriba. Sí, yo normalmente, o sea, cuando hacemos problemas de Snell, normalmente empezamos con el vacuo y llegamos a algo denso. Entonces, el ejemplo de agua, si llego de aire a agua, la desviación es así. Entonces, si tengo mi pierna en el agua, yo lo que veo es que en lugar de tener luz, o sea, yo voy a interpretar esta pista de luz, donde la pierna está aquí, pero la luz va hacia aquí, que mi pierna se levanta. Si yo veo que como mi pie se acerca a mí. Hay un ejemplo que yo creo que puse en la tarea del último semestre o algo así, donde hay un pez aquí. Y la pregunta es, si yo quiero ir a atrapar ese pez, ¿dónde debería dirigirme? Porque el pez puede ser aquí o lo veo aquí, pero si mis ojos asumen que es una línea recta, yo voy a creer que el pez es aquí. Entonces, ese efecto causa imágenes donde no hay objetos, eso por un lado. Segundo, aquí tenemos un ejemplo del camión donde la luz baja aquí y debería pegar al asfalto y ir en todas las direcciones. Pero antes de llegar hay un desvío. Lo que pasa en ese caso de aire caliente es que de hecho la temperatura aumenta mucho mientras acerco a la carretera. Entonces la temperatura es muy alta aquí, menos y menos, 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 menos y fría aquí. Entonces, es como pasar por 1000 capas y cada vez desviando un poco más. Si es suficiente el efecto,
yo tengo la reflexión total interno. ¿Okay? ¿Qué va a decir? Va a llegar a mi ojo algo así, y lo que veo de este punto parece que viene de aquí. Entonces yo voy a ver un camión de revés, por toda la luz que veo, que vino del camión, desvió, llegó a mi ojo y lo interpretó como esta imagen. ¿Okay? Por eso les pedí revisar un poco el tema de lentes que yo tengo en esa misma presentación, que es como, ¿qué pasa si tengo un lente aquí, si tengo un lente aquí, si la imagen es real, dónde queda, si está corrida, si está al revés? No se tiene que memorizar, pero la idea es que como si yo quiero interpretar algo así, lo que tengo son capas de densidad variables, donde la luz llega, desvía, 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 desvía y sale. ¿Okay? Eso solo pasa en días muy calientes porque el asfalto se calienta mucho y entonces el aire al lado es muy, muy, muy poca densa. Y luego la densidad aumenta muy, muy fuertemente hacia arriba. Si miro esto, la reflexión del barco es arriba del barco. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Eso se llama Fagata Morgana, Bueno, Fata Morgana. Fata Morgana. Sí. Dime otra vez Fata Morgana. Fata Morgana, sí. Fata Morgana, yo siempre digo Fagata Morgana, no, Fata Morgana. ¿Eso qué es? ¿Qué pasó ahí? Porque no lo estoy viendo como en el piso, sino en cielo. Es lo que espantan los marinos cuando piensan que están como alucinando, ¿sí? Pero eso pasa. ¿Y aquí qué tenemos? Sí, con el camión estaba viendo el reflejo abajo porque la luz desviaba así. ¿Qué es lo que me puede producir una imagen en el cielo, arriba, delante del barco? Allá que esté muy fría, arriba. ¿Arriba o abajo? ¿Dónde iba a ser el aire frío aquí, en el mar? Bueno, pues abajo. Jeje. Entonces la diferencia entre el mar y el asfalto es que el asfalto tiende a calentar en un día caliente donde yo tengo el aire más denso abajo, ¿sí? Aquí, si yo tengo un día fresquito, donde el agua está muy frío, tengo un corriente frío, lo que pasa es que yo puedo tener algo que se llama una inversión, donde el agua fría, el aire frío queda como cerca del agua que está frío. Entonces, que el aire más caliente está encima. Se llama una inversión porque no es la situación normal, pero si tengo una superficie muy frío, yo puedo invertir eso. Y entonces, ahora, ¿qué pasa? Ese mismo barco, la luz choca, manda luz en todas direcciones, como siempre. Yo voy a ver lo que me llega directamente del barco, normal, pero lo que va arriba, lo que va abajo, se desvía más abajo y desaparece. Lo que va arriba está entrando en un medio menos denso, desvía hacia la dirección, o sea, se aleja del normal, del ángulo, y yo voy a tener esa inversión. Entonces, ¿qué veo? Un barco de revés en el cielo. Eso es todo refracción, ¿sí? No es una reflexión verdadera, y entonces no se cuenta como reflexión y no se implica una superficie lisa ni nada de eso. Es como simplemente un desvío y una ilusión que tienen los ojos de siempre pensar que un ojo, luz que llega viene de frente de uno, de la fuente de la luz. ¿Okay? Entonces, esto, yo normalmente, eso es como algo curioso aquí, y eso no de pronto me va a afectar, pero si yo estoy tomando imágenes sobre el mar, yo puedo tener efectos y distorsiones raras en las imágenes. ¿Okay? Bueno, yo creo que voy a terminar esa parte de la interacción con luz con medios, materiales, porque queremos hablar ahora de sistemas fotográficos y cómo funcionan, que es un poco de combinación con la luz y qué hace, y cómo funcionan lentes y escalas y eso. Pero para recapitular, básicamente cualquier objeto, si estamos hablando de reflexión, que es como lo que funciona para hacer fotos, la luz llega,
y el objeto lo puede absorber, lo puede transmitir, puede reflejarlo por básicamente lo que no se absorbe, pero también puede tener características de la superficie que causan reflexiones especulares que no tienen que ver con la estructura del objeto, sino lo liso de la superficie. Entonces, el scattering que hablamos en el cielo era básicamente que la luz llega y va, ¡boom!, ¿sí? Y manda la luz azul en todas las direcciones. Si tengo una superficie es un poco distinta, llega aquí y solo puedo hacer el rebote dentro del medio espacio. ¿Okay? Entonces, en lugar de tener como una fuente de luz aquí que va en una esfera, como una emisión o como un scattering en 3D, lo que tengo es una superficie y la superficie tiene esas propiedades. Yo puedo transmitir, pero con una refracción, ¿sí? Como Snell's Law. Yo puedo tener una reflexión que normalmente si es especular, el ángulo de incidencia es igual que lo de arriba y eso tiene que ver con la superficie, no del objeto. Yo puedo tener absorción, ¿sí? Si tengo absorción, el objeto va a reemitir normalmente en una frecuencia más baja de luz, pero también puede tener scattering. Entonces, el ejemplo de scattering es que la luz que llega aquí, en lugar de llegar aquí y botar aquí y producir una imagen debajo, va aquí, 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 aquí. Entonces, la luz coherente que llega del objeto aquí, el sol o la lámpara, en lugar de rebotar completamente con el mismo ángulo y producir algo como el mismo objeto, una imagen, yo lo boto en tantas direcciones que solo da básicamente una impresión de ser clarito, más no me da nada, ni sé con eso cuál es la fuente de luz. Yo solo sé que la luz llega y va a todas direcciones. Sí es muy, muy, muy como uniforme las especialidades. Yo tengo algo que se llama un reflector difuso perfecto. Y eso tiene propiedades interesantes también. Pero básicamente algo que parece mate es así. Y algo que parece brillante tiene esa característica de reflexión especular. ¿Okay? Yo creo que eso es más o menos el resumen de lo que habíamos hablado de las propiedades de reflexión. Ahora quiero hablar de una vez de los sistemas fotográficos y fotogrametría. Vamos a hablar un poco de diferentes sistemas. No sé si me deja compartir. ¿Ustedes tienen dudas sobre los efectos, la refracción, la deflexión? Yo creo que como lo estudiaron antes sería como simplemente leer un poquito, pensar en la pregunta de la tarea. Lo que es bueno de Sabins, no sé si ustedes encontraron una versión digital del libro Sabins, es un poco viejito, pero tiene una muy bonita parte de la interacción de luz con las materias y discusiones sobre, por ejemplo, por qué las sombras parecen azul, por qué el sol parece amarillo, y es fácil de leer, o sea, me gusta cómo escriben ese libro. ¿Okay? Tenemos otro libro porque también hay unas técnicas modernas que faltan, Sabins, pero tiene una sección muy, muy, muy bonita también en interpretación geológica basado en fotos, que les puede gustar. No me acuerdo qué capítulo es, me toca revisar. Pero, por ejemplo, te dice cómo hacer una estructura, o sea, distinguir unidades de roca y para poder hacer una columna basado en lo que se ve en la imagen, que es como un chévere. Hay otro libro que les voy a buscar y poner que se llama Remote Sensing Geology, donde también hablan específicamente de las propiedades ópticas de rocas que pueden interesarles como para proyectos también de hacer geología desde el espacio, que es muy chévere. Entonces, es un poco diferente el libro, pero yo lo busco porque el semestre pasado también les di eso. Entonces, empezamos con lo básico. Déjame compartir, no me deja. No. Entonces, se supone que uno vuelve más ágil con esas plataformas, pero no siempre sale exactamente. Ok. Básicamente hablamos de que lo que quiero es observar objetos sin tocarlos
Eso tiene muchos, digamos, motivos. Uno es, hay áreas que realmente uno no puede acceder, es imposible o casi imposible. Eso te permite verlos. Obviamente en el tema militar, eso fue como hacían las espías, ¿sí? Mandando avioncitos, tenían los aviones especiales que como no reflejaban radar bien, entonces que se escondía, pues chévere, ¿no? Pero la idea era ver cosas que no se puede ir a tocar. Pero más allá es distinguir cosas. Yo puedo tomar una foto, pero si no sé de qué se trata, ni la escala que tiene. Ustedes han visto esas cosas. Si alguien pone una foto de una roca y no pone escala, uno no sabe si es un barranco o una piedrita. Entonces la escala es importante en la interpretación. Entonces vamos a ver un poco de cómo se calcula y ese tipo de cosas. ¿Hay alguien aquí que ya ha hecho un curso de fotogrametría? ¿Hay alguien que ha tomado... ¿no has conseguido el libro, Sergio? Yo tengo una versión del libro que no sé, o sea, si hay, ¿dónde lo pongo? No sé si lo puedo poner en Broken Noon. Yo lo puedo poner como en un drive o algo para enviarlo. ¿No hay nadie que ha conseguido el libro? Ok. Ok, yo voy a ponerlo en mi drive y te envío el link. Porque es como, pues un libro un poco más viejito. No sé qué tan accesible es la versión en digital como, digamos, en una fuente normal. Es decir, como los otros libros, yo creo que se consiguen más fácilmente, pero ese lo voy a poner en un drive. Porque es bonito, uno puede leerlo por placer, o por lo menos yo pienso, si les gusta ese tipo de cosas. Y no es muy densamente técnica, pero es muy bien explicada, por eso me gusta ese libro. Ok. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo quiero identificar cosas, yo quiero distinguir cosas, pero necesito saber un poco. Recuerden, no solamente qué es el objeto, porque depende de qué tipo de instrumento toma la foto, de qué tan lejos, con qué fuente de luz, con qué ángulo con respecto a la fuente de luz, y todo eso afecta la calidad de lo que estoy viendo, la resolución de lo que estoy viendo, y todo eso afecta mi capacidad de identificar cosas. ¿Okay? Entonces, los conceptos claves, básicamente, hay diferentes sistemas que tienen diferentes propósitos. Uno es, por ejemplo, fotografía aéreo, es un tipo de sistema, pero yo puedo tener diferentes formas de tomar una foto. Yo puedo tomar foto directamente abajo, fotos de áreas como ustedes han visto en plano, o yo lo puedo ver oblicuo, o yo lo puedo ver como solapando para hacer 3D, ¿sí? Activo y pasivo, no sé si ya hablamos. Normalmente casi todos los sensores que vemos reciben la luz pasivamente, ¿sí? Una cámara, yo hablo la cosa, el sensor ahí recibe luz y tengo una imagen. Pero hay sensores que mandan su propia fuente de luz. ¿Eso por qué? Porque a veces lo que da el sol no es exactamente lo que queremos. Queremos otra longitud de onda que el sol no da en tan gran cantidades. Entonces mandamos la luz a propósito para recibir reflectancia de esto. ¿Okay? Vamos a ver eso cuando hablemos de radar, que utiliza un sistema activo. Pero algo más sencillo, un flash en su cámara, yo pongo el flash aquí en mi celular. ¿Qué hace? Manda luz y recoge la reflexión. Por eso se ve tan diferente. Si tomo una foto allá en el día sin flash, puede salir bien si la luz está buena, pero sí como está oscurito, no veo nada sin el flash. Pero si pongo el flash, yo lo que puedo es iluminar la superficie como más cercana y tener una mejor foto. Pero si hago en la noche y les acerco y hago flash, sale blanca. Porque lo que pasa es que el fondo es muy oscuro. Entonces, cuando el instrumento intenta como balancear esos oscuros y eso, pone muy blanca tu cara y muy oscuro el fondo. Entonces, eso es un sistema activo porque estoy mandando luz. Pero casi todos los sensores que se utilizan son pasivos, con pocas excepciones. ¿Okay? Hablamos de resolución. Yo creo que
Ya hablamos de la diferencia entre la ranita y la hoja y qué tipo de resolución era. ¿Recuerdan? ¿Qué estoy distinguiendo? Porque espacialmente están básicamente en el mismo lugar. La única forma, digamos, si distingo la rana y la hoja, no es por la distancia entre ellos, sino otras cosas. Quizás por el color y eso es la resolución espectral. Exactamente, color y eso es resolución espectral. Hay una cosa más que vimos con la rana gris, que los tonos de gris me permiten interpretar fotos en blanco y negro, porque uno puede también interpretar los perfiles de las cosas, las sombras, la forma por tener grados de gris, y eso se llama resolución radiométrica. ¿Okay? Entonces, ¿por qué hablamos de eso? Porque depende de qué estoy observando, cuál me sirve más. Lo más obvio es que uno dice, bueno, yo quiero la imagen en color, porque eso siempre me parece más fácil, mis ojos siempre agarran de colores y ven las cosas claramente. Pero mire, yo quiero saber una diferencia entre un bosque de árboles deciduos o algo de pinos o un cultivo y estoy muy, muy lejos. Es verde con verde con verde. Entonces, necesito otro tipo de resolución para saber bien cuáles son las diferencias entre cosas, porque depende de la propiedad de la cosa. Ciertas características son parecidas, por ejemplo, textura, y otros no, como color. Entonces, depende de qué busco. ¿Okay? Y eso, lo que ustedes van a ver, por ejemplo, en la geología, es que necesitamos normalmente combinar algo óptica con algo térmica. ¿Sí? Y si uno quiere ver texturas, biomasa y otras cosas, uno necesita saber longitudes ondas, qué hace con longitudes muy, muy largas, porque el color no me dice nada. ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué estoy haciendo, puede importar más de uno que otro, porque no lo puedo tener todo. Y esas son las dificultades de sensores. Imagínate lo siguiente, yo quiero acercarme a una mariposa y tomar una foto muy bonita, muy acerca, bien, me acerco bien. Yo puedo hacer eso, pero ¿qué pasa si quiero hacer eso en todo Colombia? ¿Cuántos años me demoro tomando fotos a esta resolución por todo Colombia? O más bien, ¿cuánta plata me gasto? Entonces, pues si estoy tomando fotos de mariposa y lo puedo hacer muy cercana, muy bonita, pero ¿qué pierdo? El ancho, la distancia, ¿sí? Si quiero ver más, tengo que ir lejos, pierdo esa resolución espacial tan bonita. Pero es más, mi sensor es un colector de luz. Si yo tengo un colector de luz aquí y yo tengo una fuente aquí, de una vez yo puedo recopilar mucha energía en mi sensor. Si pongo la luz a 100 metros, esa fuente de luz manda luz en todas las direcciones. ¿Cuánto estoy perdiendo de energía que llega aquí? Es básicamente proporcional a la distancia cuadrada. Entonces, la intensidad de luz va bajando, 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 cosa que si voy muy lejos ni ve, ni siquiera porque lo chiquito, sino porque la energía que llega aquí es poco. Y si no tengo un sensor muy sensible, recibo poca luz, que voy a perder distinciones entre grados de gris, porque lo que va a llegar es todo gris oscuro. Entonces, por intentar mejorar una cosa, yo puedo perder otra cosa. Por ejemplo, yo quiero una resolución especial muy fina. ¿Qué puedo hacer? Píxeles muy chiquitos y poner un sensor muy fino con millones y millones. Mi cámara, por ejemplo, tiene megapíxeles. Yo puedo poner gigapíxeles si quiero y cada sensor, así voy a tener algo que se puede hacer zoom maravillosa. ¿Cuál es el problema? ¿Cuánta luz va a recopilar cada pedazo de eso? Si son pedazos individuales muy chiquitos. Poca. Entonces yo puedo tener una maravilla de luz de resolución espacial y perder toda la parte radiométrica, porque no estoy recogiendo suficientes fotones en mi colector para distinguir entre una cosa gris, más gris o menos gris. Entonces, normalmente un sistema no lo puede hacer todo, entonces parte del arte de hacer sensores es escoger bien qué tipo de sistema, qué escala, qué colores quiero.
si necesito colores o realmente no se necesita, porque yo puedo tener una mejor resolución espacial si mi sensor es capaz de detectar un rango de colores y no solamente este color de rojo, porque ¿cuánta luz va a recoger? Muy poca. Solo va a recibir cosas rojas y aún así con una pequeña monte de energía. Entonces la idea es también como optimizar qué es lo que necesito. Como ya mencioné, yo puedo recoger o reflexiones o emisiones, ¿sí? En la parte térmica, muchas veces estamos recogiendo lo que emite el objeto. Recuerde que el Sol tiene ese pico. Si es un black body con un pico muy fuerte, invisible, emite de todo, pero muy poca en ondas largas. Entonces, no me sirve tener reflexiones de infrarrojo térmica donde pues ni siquiera, primero, se absorbe en la atmósfera si viene del Sol. Entonces, tengo ese problema. Pero si estoy emitiendo en infrarrojo, recoger el espacio es un poco complicado porque la atmósfera también absorbe, pero es menos que si tuviera que llegar y salir. Además, que es mi pico de emisiones en rojo térmico, ¿sí? Entonces voy a botar mucha energía allá y nada invisible casi, ¿cierto? Entonces mi sensor me puede ver porque recibe lo que emito yo. Entonces esto lo vamos a estudiar un par de días porque es una de las más importantes para poder distinguir entre rocas, porque lo que tienen las rocas, más que diferencias en color, es diferencias en propiedades térmicas. ¿Okay? Entonces la óptica sí, ustedes puede identificar estructuras, sobre todo uno puede ver fallas y distinguir entre de pronto litologías en como términos muy general, pero si quiero ver tipos de minerales y eso, o si quiero distinguir entre rocas metamórficas y sedimentarias, la térmica me ayuda muchísimo, y eso vamos a ver. ¿Okay? Lo que veo depende también de qué objeto es. ¿Okay? Entonces, esa es la parte de que la ranita, si la ranita absorbe mucho de todos los colores menos verde, pero si además que su superficie está liso, ¿qué es lo que va a aparecer en mi foto? También me importa qué sensor, básicamente cómo es el sensor. Si el sensor tiene pequeño rango de luz o grande rango de luz, si tiene píxeles como muy finas o muy grandes, el sensor, qué tan lejos estoy, ¿sí? Y una limitación obvia que ustedes van a ver si empiezan a trabajar con imágenes, ¿cuánto espacio tiene su computador para almacenar datos? Porque te digo algo, si ustedes quieren hacer radar o algo, necesitan teras de almacenaje porque cada imagen va a ser como algo como 5 gigas. Y entonces uno para manejar muchas cosas así, peor aún si yo quiero aumentar la resolución. Entonces eso es un tema que complica prácticamente lo que se puede hacer con sensores. Pero lo bueno es que está mejorando. ¿Listo? Ok. Básicamente, como los objetos también tienen interacción con la luz, el sensor tiene una interacción con la luz, no vamos a entrar mucho en eso, pero un problema, por ejemplo, con un sensor térmico es que el mismo instrumento genera calor que se puede detectar y ¿cómo se dice?, contaminar un poco la imagen. Pero o sea, un sensor es un objeto que cuando recibe luz también tiene sus efectos, ¿sí? Puede ser sensible hasta cierto rango de luz, pero más allá se satura y no veo nada. Entonces es un objeto con sus limitaciones también en cómo interactúa con luz. Entonces el tipo de sensor y la calidad del sensor también importa. Okay. ¿Dudas? ¿Preguntas? Okay. Esas son generalidades que yo creo que yo quiero resaltar la parte de tipos de sensor, pero básicamente es la idea. Tenemos ese sensor con sus características. Ponemos eso en un lugar y vamos a recoger o emisiones o reflexiones. Podemos mandar luz para recoger o podemos dejarlo pasivamente con el sol. Eso tiene algunas limitaciones. O sea, si yo quiero tomar buena foto, lo hago en el día. Pero además, lo hago a qué hora del día. ¿Qué creen? ¿Importa dónde queda el sol? ¿O sus fotos salen igual la madrugada que el mediodía?
En la tarde salen mejor. Ok. Pues, o sea, las que uno se toma. La golden hour. Ok, sí. ¿Cuál es el problema cuando tenemos como sol de mediodía? ¿Qué es lo que pasa con sus fotos? No salen tan bonitas, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque uno está contra luz. O sea, si el sol está tan arriba que casi en todos los ángulos uno queda contra luz. Exactamente. Entonces, contraluz es básicamente si yo estoy con mi amigo enfrente tomándome una foto y el sol está atrás, lo que satura todos los píxeles, las cámaras digitales se ajustan como para ser menos sensible cuando es brillante. Entonces, mi cara sale completamente oscura. El contraste es demasiado. Si hablamos del tema de contraste, de hecho, contraste es un concepto pues fotográfico. La percepción de nuestros ojos es como logarítmico. Nosotros no estamos viendo intensidades de forma lineal, ¿sí? Yo para ver algo como un grado más brillante tengo que doblar la intensidad de luz que me llega. Entonces, el contraste me dice básicamente proporciones de brillancia entre un píxel y otro y necesito suficiente para tener distinción entre objetos. Pero si tengo una cámara que se pone demasiado, digamos, ¿cuál es lo opuesto de ser sensible? Que como se disminuye su sensibilidad demasiado porque el sol es muy brillante. Si no lo hace, todo sale completamente blanco, entonces no sirve. Entonces ese ajuste digital, antes que tenía que hacer con cámaras, eran como ajustes manuales, como, bueno, vamos a bajar la apertura y no sé, cambiar el film para ser menos sensible y uno puede hacer una bonita foto. Ahora el sensor lo hace como ajustando, pero ajusta según como el promedio. Entonces yo tengo un día brillante, si no bajara un poco la sensibilidad de mi sensor, tal se encendería todo blanco. Pero la consecuencia de bajarlo es que yo puedo ver de pronto bien la nube. Ustedes pueden intentar eso ahora con sus celulares. Si yo dirijo, eso de hecho es un ejercicio chévere. Si dirijo mi cámara ahora a la ventana, todo lo que hay alrededor se pone negra. No sé si me pueden ver. Ok, no pueden, si pueden ver. Yo puedo ver muy claramente todo lo que está afuera y nada de los muebles. O sea, todo como sombra. Pero si miro aquí, mire cómo se ajuste. Okay, ahora sí puedo ver eso, pero lo que sale atrás sale como demasiado blanco. Ni siquiera era necesario que se pudiera ver el celular porque acaba de pasar con tu cámara. Cuando lo apuntaste hacia la ventana, se puso oscuro. Uy, mira, Cuando lo sí. apuntas a ti, Y se mira, pone ya claro. estoy con contra luz. Gracias. Si no necesita mi celular, yo me pongo enfrente de la ventana, mira qué pasa. Pero si lo muevo así, donde no hay nada tan brillante atrás, se ve. Entonces, eso es básicamente un ajuste digital en la sensibilidad del sensor. Si tomo fotos en el mediodía, yo voy a tener demasiado contraste, cosa que hay saturación arriba y oscuridad abajo. Yo necesito un rango dinámico bonito. Y eso vamos a hablar un poco en la siguiente clase, pero necesito, y yo creo que ustedes lo han visto, si yo tengo una foto como medio todo gris, y uy, ¿qué pasó allá? Yo puedo intentar estirar los valores digitales para tener una foto con más variaciones dinámicas y sale mejor, pero la clave, entonces lo que estamos hablando es, si voy a tomar una imagen desde el espacio, me tiene más sentido tener luz un poco bajita. Lo que hay que tener en cuenta es que tener luz con un ángulo tiene consecuencias. ¿Dónde van las sombras? Y recuerde que las sombras tienen un problema de que sus características espectrales no son solamente el objeto mismo como normalito, sino como hay sombra, hay toda esta luz azul que se mete ahí y parece que el objeto es más azul que realmente es su naturaleza. Entonces uno puede equivocar en la clasificación de objetos. Entonces las sombras son complicadas, pero en general tener luz bajita es mejor por el tema de buena resolución radiométrica y mejor rango de valores de gris. ¿Listo? ¿Más o menos entendible? Yo creo que lo que les pregunté en la tarea fue sobre por qué, cuando uno veo, por ejemplo, yo estoy enfrente de Monserrate, como puede ver, esta montaña está cubierta de árboles y parece como verde.
Si me alargo de eso, parece azul. ¿Okay? Entonces, una de las preguntas es esto. Hay miles de otros tipos de preguntas, por eso le digo, mira Sabins, porque hay cosas que uno puede meter a pensar de por qué las cosas se ven así. Y en una imagen también pasa, si yo tomo una foto de eso, yo voy a ver montañas verdes cerca y montañas azules lejos. Y si concluyo que la montaña más atrás es más azul, estoy equivocada. ¿Okay? Bueno, sobre el sensor mismo y cómo funciona, hay un tema general que dice, ok, mi sensor digital quiero recoger energía, ¿sí? Entre más fino mi píxeles, mejor la resolución va a ser. Ustedes quieren una cámara de 10 megapíxeles y no de 1, porque saben que va a salir pixelado. Pero ¿a qué costo? ¿Qué tengo que hacer, por ejemplo, en un satélite? Tengo que imaginar muchos píxeles en el piso que corresponden a los píxeles de mi sensor. Estoy en un vehículo que mueve, entonces solo puede pasar cierto tiempo en este lugar. Si estoy moviendo y imagínate que yo estoy tomando un video con mi cámara allá abajo de mi avión haciendo eso. Hay un problema ahí donde si paso poco tiempo, tampoco tengo tiempo para recoger mucha luz. Entonces el contraste entre toda esa lista de píxeles, entre las cosas oscuras y cosas blancas, no estoy allá suficiente tiempo para recoger energía y saber las diferencias en grados de energía que sale de ahí. Eso en cámaras tradicionales se llamaba exposure, básicamente cuánto tiempo demoras en este sitio recogiendo luz de ahí, porque entre más tiempo, más luz puedo recoger. Entre más área de un píxel, más luz llega a ese pedazo de sensor. ¿Okay? Entonces, siempre entre resolución radiométrica y resolución espacial hay un conflicto. ¿Okay? ¿Cómo manejamos eso? Hay diferentes sistemas que funcionan de diferentes formas. Ustedes no tienen que memorizar eso. Lo que pasa es que cuando hagamos algo de fotogrametría, el tipo de sistema me va a decir cómo calculo la escala, qué distorsiones tengo, que van a ser diferentes. Ustedes yo creo que han visto siempre el número 1, que es básicamente uno tiene un lente, una cámara así. Hay un área en el piso donde uno puede ver y hay como una placa fotográfica o un sensor, una grilla de sensores, que básicamente la luz llega, pasa por el lente y forma imagen aquí. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan su óptica geométrica, si pongo un lente aquí de una cámara, esa lente enfoca la luz que llega a los objetos, lo proyecta a una distancia, igual que nuestros ojos, donde se proyecta ya en la retina, una imagen de lo que estoy mirando abajo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Pues por un lado yo puedo ver las proporciones deberían ser iguales, ¿sí? Si la distancia entre estos dos objetos es el doble que entre esos dos, pues en la imagen esas proporciones deberían ser iguales. Yo puedo dibujar una línea entre el objeto real, el lente y la foto, y todo debería ser consistente, que la esquina corresponde a esta esquina, y aquí es de revés, ¿sí? Yo tengo como la cosa aquí, y lo volteo así, y lo hago más chiquito, ¿sí? Eso es lo básico de Lens Optics. ¿Cuál es la ventaja? Yo literalmente capto, y dependiendo de qué tan fino es mi film o mi sensor, cuántos píxeles tiene, básicamente yo puedo escalar los píxeles y ver qué tan grandes son en el piso. Digamos, yo tengo, no sé, si eso es 1 metro por 1 metro y tengo 1000 píxeles por lado, pues cada píxel va a ser 1 milímetro, ¿cierto? Ese milímetro a que corresponde el piso, esa correspondencia entre el tamaño de eso y el tamaño de eso es mi escala. Entonces es sencillo. Yo creo que ustedes han hecho de pronto eso con fotos aéreas, calculando escala y eso, o nunca lo han hecho. Ustedes han trabajado con fotos aéreas, ¿cierto? Más o menos.
tenemos que ponerlos a hacer algo de fotogrametría temprano en la carrera. Okay. So, entonces, eso es un sistema que también que funciona tu cámara normal. El sensor, tu celular obviamente no tiene lentes o otro tipo de cosa, pero el sistema básico es eso. Pero no es la única posibilidad. Yo puedo tener algo así, donde básicamente tengo una línea de sensores y no un cuadro, y muevo. ¿Cuál es la ventaja de eso? Yo puedo dar vueltas a la Tierra, imaginar toda la Tierra así, sin tener que hacer clic, clic. Entonces yo voy continuamente como sacando trozos de foto y solo muevo una línea de píxeles y luego lo que tengo es que como una grilla de diferentes píxeles que puedo armar una imagen. ¿Okay? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo tomo esa imagen mientras estoy moviendo, entonces voy a pasar cierto tiempo encima de ese píxel y seguir moviendo. Pero voy a ver todos los píxeles a la vez en horizontal, ¿sí? Yo veo todo el trocito. Y lo que pasa es que yo hago así. A veces lo llaman como a long track scanning, que es básicamente muevo así, tomando un trocito de foto. Pero yo puedo tener lo que se llama cross track. Track, ¿qué es? Es el caminito, la pista donde voy. Entonces, si voy solamente así, estoy tomando una foto así. Si yo hago cross track, estoy haciendo eso, sweeping. Tomo ese píxel y en un momentico hago tuk, 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 tuk. Y luego cuando llega al siguiente, tuk, 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 tuk. Entonces estoy tomando básicamente un píxel a la vez. El tamaño del píxel, entonces, no solamente depende de como qué tan grande es ese rayo de luz, sino qué tan rápido estoy moviendo, ¿cierto? Para mejorar la resolución de ese sistema, lo que tengo que hacer es enfocar muy bien ese rayito de luz, cosa que cuando llegue el píxel no se amplíe demasiado. Recuerdo si como tengo una fuente, no veo algo que parece bueno, mi dedo es el puente, como E.T. con su dedo. Luz sale de ahí y crece, o sea, la esfera crece, crece, crece. Entonces, si pongo algo aquí, lo que voy a iluminar son todo un trozo así. Entonces, la luz que recopilo es un valor solo por este pedazo. Este pedazo, entonces, es un píxel, tiene un único valor y no puedo distinguir cosas que está dentro de ese píxel. Entonces, si hago más enfocada mi linterna, yo puedo ver un pedazo más chiquito y así puedo distinguir entre la cosa aquí, la cosa aquí, la cosa aquí. Mientras si tengo toda la mano allá, lo que tengo es un único valor y ni veo que es mano. ¿Okay? Entonces, entre más finito puedo tener esa columna de luz, mejor resolución espacial puede tener, pero recuerde que eso también tiene menos energía para activar mi sensor. Y además que tengo que hacer eso, entonces tengo que pasar una fracción de una segunda aquí, hacer rup, y seguir rup. Entonces voy a pasar menos tiempo en cada píxel que en el otro sistema. ¿Okay? Eso es solo para decir que si dependiendo de qué tipo de resolución quiero, yo puedo contemplar las diferentes posibles sensores para mi propósito. Y en Savings hay una discusión bonita de cómo uno calcula en cada caso la escala, en cada caso la resolución, qué tiene que ver el tiempo, o sea, cómo calculo cuánto tiempo paso por píxel, qué tiene que ver con la velocidad, y es una discusión bonita. Pero eso es lo básico. No sé si ustedes tienen dudas. No, ustedes no han hecho cosas de fotogrametría. Yo creo que en el lab ya han hecho cosas de fotos aéreas en estereoscópicos. Cristian, tienes la mano arriba. Qué pena, no lo vi. Perdón, se subió sin darme cuenta. Ah, ok, sí, se te fue la mano. Okay. En el lab deberían estar haciendo cosas así, yo creo, algo de fotogrametría y algo de... Ah, es que perdieron el lunes. Ni modo. Bueno, el otro lunes yo creo, porque algo que es chévere hacer, y no sé si el profe les va a poner a hacer eso, pero uno puede hacer sus propios dibujos estereoscópicos. Yo hice una vez eso como cuando yo era niña. Eso es chévere. Que yo tomo una foto,
me muevo un poquito y tomo otro del mismo objeto. Y yo puedo visualizarlo en 3D. Yo intenté hacer eso como cuando era niña, pues yo era un poco nerda, pero me gustaban esas cosas. Entonces, pero uno puede hacerlo con dibujos. Lo que toca es pensar muy bien en la propiedad que necesitamos. Lo que tengo que ver es una perspectiva donde un objeto se dibuja y el otro se dibuja como si fuera la perspectiva de un ojo corrido un poco. ¿Sí? Entonces, es un poco difícil, pero uno lo puede calcular de forma que hacerlo, como para hacerlo bien y salir con un dibujo en 3D. Entonces, ojalá lo hacen en Lab. Si no lo hacen en Lab, me dicen y pues lo intentamos, ¿ok? Porque es como súper chévere. Entonces, la fotogrametría nos permite calcular topografías, visualizar topografías, pero adicionalmente identificar zonas de cambio, zonas de bosque, ¿sí? Porque las fotos aéreas están montadas en aviones y están muy cercanas a tierra. Si vamos a satélites, es tan lejos que básicamente la Tierra parece como una planchita plana. Y entonces para hacer cosas en 3D necesitas algo más finito. Tenemos sensores que hacen básicamente radar estereoscópico, donde toman dos imágenes en el mismo sensor de diferentes ángulos, por ejemplo, y utilizan el patrón de interferencia. Pero desde el satélite la topografía no se ve tan bonita que con un avión donde lo corro y poder ver este lado de la montaña y ese lado de la montaña, ¿sí? Una de las consecuencias negativas de tomar fotos de esa forma es que vamos a tener distorsiones. Y no sé si ustedes tienen algo. Sí, yo voy a hacerlo con mi café. Entonces, mira, yo pongo mi café aquí y yo voy a tomar una foto desde arriba. Y voy a intentar tomar la foto desde arriba. No sé si ustedes tienen algo, de pronto también tienen café. Toma la foto directamente arriba. ¿Y qué se ve? Córrele un poquito. Cosa que en lugar de estar en el centro de la foto, está un poco corrido con respecto a mi objeto. Toma la foto y a ver qué ven. Ustedes pueden hacer el ejercicio, todos tienen como tu teléfono. Para mí sale algo así. Es una foto aérea de mi café. ¿Lo han intentado? ¿Qué ven con eso? Parece que me falta más café. ¿Qué deberías, si dibujara un mapa de mí? ¿No? Ok. ¿No puedes? Ok. Ah, ya te tomaste el café. Bueno. Si yo, bueno, yo voy a dibujar un mapa de mi escritorio. Que eso parece aburrido, pero por favor, ten paciencia. Vamos a dibujar algo en mi escritorio. Aquí mi mapa. Ustedes han hecho mapas geológicos desde chiquitos, entonces saben más o menos. Sí, yo voy a plotear ubicaciones. Tengo una matera con mi plantita. Tengo un taquichero con lápices. Tengo un teléfono aquí. ¿Sí? Tengo mi cafecito aquí. ¿Qué estoy haciendo? Dibujando de vista arriba mis cositas en vista mapa. Cuando tomo esta foto, ¿qué es lo que realmente veo? Mi mug, mi cartuchero. Y ya no se parece un mapa. ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo como tomar una foto y que sea mapa de una vez? ¿Qué creen? ¿O por qué pasa algo raro así? Tricky. Let's see if I can find it. Okay. Bueno.
yo tengo una distorsión y vamos a hablar de eso porque sobre todo en las fotos aéreas, por tener fotos de cerca, voy a tener efectos donde, porque no estoy literalmente encima del objeto, sino parte de mi campo de vista está un poco fuera de lo vertical, yo tengo distorsiones bastante fuertes. Entonces, esas fotos aéreas que ustedes han visto ya han sido procesadas. Y de hecho, cuando se hacen mapas como Google Maps, donde todo parece Map View, la han tenido que ortorrectificar para quitar las distorsiones. Entonces, yo creo que en el lab van a ver algo de eso, porque una imagen así raw que tomas de ahí en avión no va a salir como modo mapa, es que toca hacer cosas. Y eso no hay nada que hacerle, o sea, el sistema es el sistema porque ve no solamente hacia abajo, sino un poco a los lados. Entonces es un efecto también de la geometría de la toma de la foto. Eso se elimina mucho con los sistemas que utilizan, por ejemplo, los scanners que toman un trozo y luego. Hay que preocuparse por los lados, pero los trozos como tales, como siempre se toman vertical, uno elimina ese problema mucho. ¿Okay? Entonces, cada uno tiene sus ventajas. Yo les doy ese ejemplo, recuerden la ranita, vamos a ver la ranita. Hablamos de la resolución espectral, radiométrica y cómo mejorar resolución espacial puede dañar resolución radiométrica. Pero lo mismo pasa un poco con resolución espectral. Esa rana es fácil para mí para ver porque de hecho son colores que corresponden a lo que tengo los conos en el ojo, pero si tengo daltonismo, la cosa se vuelve más compleja y necesito confiar en solo resolución radiométrico. Entonces, si tomo una muy buena foto de color, pero los tonos no varían mucho, una persona daltónica no lo puede ver. ¿Okay? Eso es una cosa chévere, no sé si quieren, yo creo que ese sitio todavía está. Ustedes pueden hacer la prueba. ¿Alguien aquí puede ver cuál es el número en el primer coso? Es 5. 5. ¿Y el de abajo? 97. Muy bien. 42. Ok, bien. ¿Hay alguien que no puede ver el último? ¿O el segundo? ¿Y cuál es más fácil para todos? El segundo, ¿no? Pero si tiene un tipo de daltonismo, no vas a ver eso. Yo tengo un amigo que tiene ese tipo de daltonismo donde ese color de rojo y verde parecen exactamente iguales. Y esas pruebas están diseñadas para que lo que se llama el tono, ¿sí? Y básicamente tenemos cosas, no sé, para la teoría de color tenemos cosas que se llaman tone, hue y diferentes cosas. Uno que te dice proporciones de mezcla de colores y otro que te dice qué tan blanca o negra que se ha puesto. Porque yo puedo tener el mismo hue de verde, ponerle blanca o ponerle negra y tener otro color, pero son como ejes perpendiculares. Yo puedo como mover aquí en color y aquí en tono. Si tengo dos colores distintos pero con mismo tono, yo puedo completamente confundir a una persona con daltonismo. Entonces, eso es la idea. Si ustedes tienen problemas en ver cualquiera de esas cosas, porque hay algo en los conos, algunas personas no pueden distinguir bien, yo creo que es amarillo y naranja, no sé, verde, y otros que rojo y verde, y hay tipos de daltonismo, dependiendo de que si los receptores de rojo, verde o azul son dañados, ¿sí? Ok, espacial. Si yo tengo ejemplos aquí de mala resolución espacial, ¿cuál es el problema? Yo puedo tener muy buenas diferentes tonos de eso, pero como yo tengo un píxel que solo recoge un valor, todo lo promedio de lo que hay en la esquina con sus variaciones sale como un solo tono, que es como un promedio. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo distinguir casas ahora porque los píxeles cubren 3 casas. Si yo tengo el primero, 0.5 metros por 0.5 metros, yo puedo ver no solamente la casa, sino su sombra, su puerta, el perro allá enfrente, ¿cierto? Entonces, la resolución espacial sí me ayuda a distinguir cosas, pero por sus formas y distancias.
La radiación radiométrica no tengo el ejemplo. Bueno. Algo que podría poner como ejemplo de resolución espacial muy, muy, muy buena, pero resolución radiométrica muy, muy mala, sería tomar esa misma foto con solo 2 tonos, blanco y negro. ¿Qué va a pasar? Las cosas más oscuritas salen todo blanco, negro y todas las cosas, o sea, entonces yo tendría una mancha todo blanca aquí. Todo esto sería negro y me da igual que tan finos son los píxeles porque es el mismo tono entre píxel y píxel. Entonces, todos los 3 se requieren. Bueno, 2 para identificar objetos. Para distinguir objetos con firmas espectrales distintas, necesito resolución espectral. Okay. ¿Más o menos todo claro aquí? Okay. Quiero hablar un poco de, pues, un panorama un poco de aplicaciones, porque ya estamos entrando en la parte técnica donde se arriesgan en como perderse en detalles engorrosos, pero lo que es chévere es que ustedes cuando estén pensando en qué tipo de cosa quieren estudiar a profundidad en el proyecto, lo podemos monitorear. Básicamente el uso de suelo, que nos dice cosas como socioeconómicos de un país, algo de clima. Yo puedo monitorear amenazas, vegetación. Hay mucha gente que hace sensores sobre el mar, porque hay variaciones en la temperatura de la superficie del océano, pero también la productividad biótica. Se puede ver específicamente, se puede hacer seguimiento a incendios de bosque por las firmas espectrales de las cosas calientes, determinar el espesor de hielo. Cuando estamos intentando estimar masas de hielo en la Tierra, uno puede ver la área más no la profundidad. Hay formas de hacer sensores donde uno puede estimar el grosor de hielo. Uno puede monitorear otros planetas, uno puede identificar estructuras, uno puede buscar recursos naturales. Ustedes han visto todas esas cosas de clima donde te dicen, mire que llega un huracán y tienen la imagen de radar. Pues hay monitoreo atmosférico para eso. También contaminación de la atmósfera, ¿sí? Se puede ver con partículas de cierto tamaño, porque recuerda, lo que es ruido para una persona puede ser señal para otro. Entonces, en el caso de atmósfera, esas molestias de tener scattering y diferentes tipos de scattering que arruinen mi imagen de la roca, para otros es un dato sobre qué hay en la atmósfera en el momento, ¿cierto? Hasta la temperatura. Okay. Entonces, hay muchas cosas, pero yo quería contarle un poco lo que hago en mi investigación, que es más sobre volcanes. Hay un tipo de sensor que vamos a hablar luego en el curso que se llama INSAR, y la idea es que cualquier volcán que puede tener actividad normalmente nos da avisos. ¿Okay? No es como un terremoto donde básicamente antes de un terremoto no pasa nada. Me pregunto si hay proyectos. Yo tengo muchos proyectos y me gustan estudiar volcanes. Pero bueno, lo que pasa es que un terremoto casi no da pista. Uno, si quiere monitorear para terremotos, pueden ver sismicidad pasado, estimar intervalos, de pronto medir deformaciones antes y estado de estrés, pero no hay nadie que me dice que mañana puede explotar esa cosa. Un volcán es un poco distinto porque empieza a dar como avisos, como mejor irse ahora. Eso es políticamente delicado. No sé si ustedes recuerdan el caso de los volcanólogos italianos, que no fueron sismólogos. No me acuerdo que fue una erupción volcánica o que fue un terremoto. Que fue una erupción volcánica que dijeron que era inmanente, que no pasó. Sí, de Armero, lo que pasa es que eso es triste porque la información científica sí tenían. El problema fue de comunicación, es lo que entiendo. Lo que pasa es que ellos tenían hasta un mapa de amenaza que incluía Armero en rojo. El problema fue convencer a la gente que eso es de verdad, porque nadie quería creer que podría llegar desde el volcán hacia tan lejos algo tan peligroso. Entonces el tema de amenazas es algo, como digamos, reglamentada. Uno tiene que tener cuidado en esa profesión con lo que dice, y
Sí, sí, Julián, lo que pasa es que había yo lo que entendí que fue el alcalde de Armero que no hizo caso del geólogo que le mostró el mapa y dijo, mira, que ya hubo una erupción, toca irse. Y dijo, no, pero, o sea, yo no me lo creo. Entonces, ¿qué pasa? Es que no quiso, exactamente no quiso evacuar a la gente. ¿Dónde queda la culpa? Pues quién sabe. Ellos fueron allá a avisar, los políticos no hicieron nada, entonces la consecuencia era para la gente. Por eso yo creo que como ser literado científicamente a nivel básico de la población, yo creo que es importante. Yo creo que es difícil lograr, o sea, ustedes ni siquiera aprenden nada de geociencias de la Tierra, ciencias de la Tierra en colegio, como que podemos esperar que gente del público van a entender esa cosa. O sea, nunca lo enseñamos. Entonces llegas a un pueblo y le dice al alcalde que tampoco ha estudiado eso y dice, pues tiene que evacuar. Y dice, esa vaina, pero están lejísimos. Y hay gente que no puede leer mapas. O sea, ustedes ya lo toman como algo normal leer mapas, pero hay gente que mira un mapa y no sé qué es, qué significa todo eso. Y no van a creer eso porque tampoco entendían el mecanismo de un lajar. El monitoreo hoy en día nos da más herramientas y algo que sí yo creo que se ha hecho mejor en términos de divulgación es que todo el mundo más o menos entiende que sismicidad es una alerta y da miedo, ¿sí? Entonces, si un volcán empieza a temblar, sí, la gente sí se va corriendo. Pero tenemos muchas posibilidades de hasta predecir una erupción inmanente, pero lo difícil políticamente y científicamente es comunicar eso. Y eso, la falencia en Armero era eso, no fue que nadie sabía qué iba a pasar. Nadie pudo convencer a los políticos a hacerle caso. Por eso ese tema de divulgación es algo que ustedes deberían pensar bien como si van a hacer una contribución. La divulgación científica es algo que es difícil de hacer y que es muy importante para la sociedad a un nivel básico. ¿Sí? Los volcanes tienen sus genios y cada volcán es diferente. Ustedes de pronto han escuchado de los sismos especiales que tiene Galeras. La historia chévere fue que como unos científicos fueron a Europa a presentar sus hallazgos de esos sismos de tornillo que siempre se encontraba antes de una erupción. Y en el Congreso le dijeron, ay, pues es lindo, pero eso es un ruido, ustedes no entienden. Pues ahora sí es muy bien conocido, es ese sismo de tornillo. Lo que pasa es que ciertos sismos pasan porque estoy poniendo presión en una cámara de magma que hace como fracturación en la roca alrededor. Y eso produce un sismo diferente que, digamos, un deslizamiento, una falla normal, por ejemplo. Entonces, la característica sísmica, yo no soy sismóloga, tendré que hablar con JB, que de hecho estudia volcanosismología, que la característica de un sismo volcánico es muy específico. Y hay ciertos que sí son más indicadores que vamos a tener una erupción pronto. Pero hay otras cosas. Yo conocí un estudiante en San Diego que utilizaba ultrasonido. O sea, básicamente el volcán hace ruidos subsónicos que no se escuchan y uno pone instrumentos y puede escuchar como una bulla saliendo del volcán. Y de hecho yo creo que en su sitio web ahora también tiene como una grabación donde aumenta la frecuencia para que se escucha y ustedes pueden básicamente escuchar un volcán gruñendo. Es una cosa fabulosa. Entonces hay muchas formas, pero una de las cosas interesantes de un volcán es que deforman si son activas muchas veces. El caso de Mount St. Helens en Estados Unidos fue famoso porque es otra cosa donde evacuaron gente, algunos tercos se quedaron, desafortunadamente es muy difícil convencer gente terca que no cree en ciencia y que no quieren salir de su casa. Lo mismo pasa con incendios, yo no entiendo bien por qué. Entonces el volcán se hinchó, entre dos semanas creció un domo como a 4 metros. ¡Pum! Como parece un barro grande, ¿no? Entonces, pues eso, la gente que vivía cerca y dijo, esa cosa no me gusta, me voy, pero algunos quedaron. Entonces, ¿qué fue eso? Eso fue semanas antes de la erupción. Había tiempo para salirse. Entonces, los volcanes como buena gente te dice algo antes normalmente. Sin embargo, algunos que son muy
silenciosos y mortales. Y no sabemos muy bien por qué algunos volcanes se inflan antes y luego hacen erupción y por qué algunos no hacen nada y hacen boom. Pero hay un ciclo muy común que es que uno puede ver la expansión, una erupción y luego la desinflación donde se evacuó magma ahí, ahora tenemos un hueco donde se colapsa un poco el volcán. Eso se ve muy fuertemente en Galeras, donde la erupción de, yo creo que fue 95, no, había uno también en 2003. Yo estoy mal con las fechas, qué pena. Pero hubo una erupción donde se veía la inflación del volcán, hubo un boom y luego uno ve así, donde se empiezan a comprimir por el hueco que se creó. Entonces, el monitoreo de volcanes por sensores incluyen cosas como medir gasas, ¿sí? Si yo tengo así como H2S, esa gasa sulfúrico que es súper tóxico, uno puede ver emisiones de los volcanes y monitorear con sensores. Uno puede ver deformaciones del volcán y dice, bueno, normalmente una deformación en volcán es por movimiento de magma o rellena de cámara de magma, pero básicamente lo que es un cambio de presión. Entonces, por ejemplo, yo tengo una falla que se mueve, yo puedo cambiar la condición de estrés en el volcán y bajar suficientemente la presión para provocar una erupción solo por el movimiento de la falla cerca, por ejemplo. Entonces, hay cosas que uno puede monitorear cerca. Tenemos esa tendencia, yo creo que desde Geociencias vieron esa gráfica así, de dónde viven las poblaciones y dónde están los volcanes. ¿Eso es coincidencia? Pues no exactamente. Primero, a la gente le gustan las costas por razones más o menos obvias, pero ahí se encuentran los volcanes también por razones tectónicas obvias. Entonces hay una coincidencia, pero también en terrenos muy fértiles entre los volcanes, ¿cierto? Entonces mira como dónde vive toda la gente en Colombia, pues en la cordillera, menos en la llana, en la Amazona. ¿Dónde están los volcanes? Pues ahí. Entonces es un estudio que necesitamos técnicos de monitoreo y sensores remotos es muy bueno para eso. Eso sí son fotos de Mount St. Helens y de Armero. Uno de Alaska, que parece como una explosión nuclear, es una cosa tremenda. No sé cuántos están tomando la electiva de Natalia o que han visto la electiva de Natalia, donde ella te explica en detalle cómo funcionan esas cosas. Es súper chévere. Yo asistí a su curso como hace unos años. En términos de deformación, entonces, ¿qué necesito? Esa técnica utiliza 2 tomas de imagen, uno que pasa en un momento y otro normalmente luego. Lo que pasa es que la distancia entre mi sensor y el piso cambia si hay un movimiento. ¿Sí? Vamos a pasar como una semana estudiando NSAR porque yo creo que es una de las aplicaciones crecientes en el mundo porque no solamente para ver volcanes y deformaciones de terremotos, pero también para ver, lo utilizan hasta para búsqueda de recursos. Hay varias aplicaciones. Cuando yo empecé a estudiar eso, habían pocos en el mundo. Yo encontré a ese señor Yuri Falco en San Diego que estudiaba eso y yo le escribí una vez, yo quiero trabajar contigo, ¿será que tienen postdocs? Yo fui más atrevida, pero en fin me contrató y para que yo aprendiera esa cosa, porque me pareció chévere. Lo que pasa es que ahora hay como una explosión y muchas más oportunidades de estudiar eso en diferentes universidades del mundo, porque hay tantas aplicaciones. Y ahora también el tema de procesamiento, hay algoritmos automáticos que te hacen todo el procesamiento, sean imágenes, y entre más crecemos la capacidad de computacional, o podemos hacer cosas más chéveres. Entonces hay gente que hace intentos de monitoreo casi en tiempo real, utilizando imágenes mensuales, pero con procesamiento automático de volcanes. Entonces, como parece, pues yo puedo ver inflaciones que parecen patrones de interferencia entre las 2 imágenes y vamos a hablar en detalle, no se preocupen por eso, pero básicamente podemos ver hasta cosas de 1 milímetro o 2 por año de movimiento. Es muy, muy finito. Yo puedo ver movimientos tan chiquitas, que yo puedo detectar por años un volcán deformándose lentamente. Ese volcán en Alaska, 3 centímetros en un año, eso no es mucho.
Si son 10, se preocupen. Si ese es 1 metro, evacúen, ¿sí? Entonces, dependiendo del patrón de formación, uno puede saber si es básicamente puede quedar ahí años haciendo eso o si va a ser como una explosión. Las cenizas y eso son más inmanentes. Yo puedo tener deformación por meses o años antes. No sé si ustedes han visto esos estados de alerta en los volcanes colombianos. Hace unos años el Ruiz estaba en alerta amarilla y nadie podía entrar. De hecho, yo estaba ahí y quería subir al volcán y lo cerraron. ¿Por qué? Por un evento de deformación que ellos no sabían si eso iba a causar una erupción entonces pusieron alerta amarillo y dijeron que nadie debería subir ahora hasta saber qué pasa. La llegada de los gases es como más, ya sabemos que están, como hay magma ya cerca de la superficie, que está activa, que estamos con cambios de presión, entonces cuando miramos eso, ya es como un poco inquietante y ustedes pueden seguir, de hecho, en el Servicio Geológico el estado de alerta de los volcanes. ¿Okay? Entonces es una secuencia de formación de nubes de gases del volcán en Alaska, lo mismo. Ese instrumento, Advanced High Resolution Radiometer, eso es lo que se llama un sensor hiperespectral que tiene muchísimas bandas, ¿sí? Si un cámara de color tiene 3 bandas RGB, pues eso tiene, no sé, 30. Ok. Bueno, yo voy a dejar me di cuenta que ya pasé el tiempo, qué pena, me emocionó un poco, pero yo voy a dejar esa presentación. Para los que están buscando tesis,